Durante una reunión de fin de semana, mi hijo dijo, delante de todos sus amigos: «Mi madre es de esas viejas dramáticas que no entienden nada». Todos se rieron. Me levanté, di las gracias y me fui de la casa en silencio. Lunes a las 9 de la mañana. El banco lo llamó y eran casi las 2 de la tarde de un sábado, cuando entendí que algo se había roto para siempre. Y no fue por el volumen de las risas, ni por la música alta, ni por las botellas vacías sobre la mesa, sino por la forma en que mi hijo me miró antes de hablar, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble viejo, más en la sala prestada, donde todos se sentían dueños menos yo. La reunión era en casa de uno de sus amigos, una casa grande, de esas que huelen a dinero reciente, con sillones claros que nadie se atreve a tocar con las manos sucias. Y yo estaba sentada en una esquina, con un vaso de agua tibia, escuchando conversaciones que no me incluían, y pensando que en algún momento me iría sin hacer ruido, como tantas otras veces. Alguien preguntó algo simple, algo sin malicia: ¿quién era yo? ¿O por qué estaba ahí? No lo recuerdo con exactitud, porque el sonido se me fue del cuerpo cuando mi hijo soltó esa risa seca, esa que solo usa cuando quiere quedar bien con los demás, y dijo que yo era de esas viejas dramáticas que no entienden nada. Y lo dijo con ligereza, con orgullo, como si hubiera contado un chiste brillante, y las risas llegaron de inmediato, fuertes, desordenadas, sin pausa, y nadie me miró a los ojos. Nadie pensó en detenerse, ni siquiera él. Sentí el calor subir desde el estómago hasta el pecho, como una ola espesa, y por un segundo pensé que iba a llorar, que iba a decir algo que no pudiera retirar. Pero no pasó nada de eso. El ruido se volvió lejano, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible, y lo único que escuché fue una frase clara dentro de mí: «Esta es la última vez». No levanté la voz, no pedí respeto, no expliqué nada. Simplemente me puse de pie despacio, acomodé mi bolso, agradecí por la comida con una voz que no parecía mía, y caminé hacia la puerta mientras detrás de mí seguían hablando como si nada hubiera ocurrido. Nadie me detuvo, y tampoco lo esperaba. Afuera el sol me golpeó la cara y respiré hondo como si acabara de salir de un lugar sin aire, y mientras bajaba los escalones, supe con una certeza fría que mi hijo no tenía idea de lo que había puesto en marcha, porque él creía que yo iba a volver a casa a llorar en silencio, como siempre. Pero no sabía que el lunes a las 9 de la mañana el banco lo llamaría y nada volvería a ser igual. Caminé varias cuadras sin rumbo, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera: vendedores ambulantes, coches tocando el claxon, una señora discutiendo el precio de unas frutas, y todo seguía igual para el mundo, mientras dentro de mí algo se acomodaba con una calma que me asustó más que el dolor. No sentía rabia, no sentía ganas de vengarme, sentía claridad, una de esas claridades que llegan tarde pero llegan, completas, y no se van. Me senté en una banca frente a una tienda cerrada y miré mis manos arrugadas apoyadas sobre el bolso, y pensé en cuántas veces había estado en situaciones parecidas, tragándome palabras, justificando actitudes, repitiéndome que era solo una etapa que ya se le pasaría, que no era mala intención, sino juventud, cansancio, estrés. Y mientras pensaba eso entendí algo que no quise ver durante años. No se trataba de una broma ni de un comentario fuera de lugar. Se trataba de poder, y él había decidido usarlo frente a otros para sentirse grande. Ellos creen que soy débil, porque hablo bajo, porque no discuto, porque no hago escándalos. Creen que tengo miedo de perder a mi hijo, y no se equivocan del todo, porque una madre siempre tiene miedo. Pero lo que nunca se preguntaron es quién era yo antes de convertirme solo en madre, antes de empezar a callar, antes de aprender a aguantar. Nadie en esa sala sabía cuántas veces había tomado decisiones difíciles sola, ni cuántas firmas mías estaban en papeles que ellos nunca leyeron, ni cuántas veces escuché conversaciones sin decir una palabra, y guardé información esperando el momento correcto. Cuando me levanté de la banca, ya había tomado una decisión, aunque todavía no sabía cómo se vería todo. Al final solo sabía que no iba a correr a salvarlo. Esta vez, no iba a pedir disculpas por existir, ni a justificar su falta de respeto con amor mal entendido. Saqué el teléfono y vi una notificación que había ignorado durante la mañana
un recordatorio que yo misma había puesto semanas antes, lunes 9 de la mañana, y sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de anticipación. Volví a casa en transporte público sentada entre dos mujeres que hablaban de sus hijos como si fueran extensiones de sí mismas, y pensé en lo difícil que es aceptar que a veces el amor no alcanza, que el sacrificio sin límites no educa, no protege, no salva, solo desgasta. Al llegar dejé el bolso sobre la mesa y me quité los zapatos despacio, como si cada gesto tuviera un peso distinto, y recorrí el departamento con la mirada a ese espacio que ya no sentía como refugio, sino como una sala de espera. Me preparé un café aunque era tarde y lo bebí sin azúcar, mirando por la ventana los cables cruzando el cielo, y pensé en la escena de hacía una hora, en las risas, en la forma en que mi hijo buscó aprobación y la encontró a costa mía. Y algo dentro de mí se cerró, como se cierran las puertas que no se vuelven a abrir. No era odio, era límite, y eso es más difícil de romper. Saqué de un cajón una carpeta que no abría desde hacía tiempo, la dejé sobre la mesa sin tocarla, y me senté frente a ella, respirando lento. No era el momento todavía, no hoy, el lunes llegaría solo, y yo debía estar lista no con discursos ni reproches, sino con hechos. Porque si algo aprendí con los años, es que las palabras se olvidan, pero las consecuencias no. Esa noche no dormí mucho, no porque estuviera inquieta, sino porque mi mente repasaba detalles, ajustaba tiempos, recordaba fechas con una precisión que no sabía que aún tenía. Pensé en la cara de mi hijo cuando escuchara esa llamada, en cómo su seguridad se resquebrajaría. Y no sentí alegría ni pena, sentí responsabilidad, porque alguien tenía que detener esta dinámica, y siempre había sido yo la que sostenía el equilibrio aunque nadie lo notara. Cuando amaneció me levanté temprano, como siempre barrí la cocina. Regué las plantas y me miré en el espejo del baño con una atención nueva. Vi a una mujer mayor, sí, pero no derrotada. Vi cansancio, pero también firmeza, y me dije en voz baja que no estaba haciendo esto para castigarlo, sino para salvarme a mí. Porque hay un momento en la vida en que una deja de ser solo madre y empieza a ser persona otra vez. Y ese momento había llegado. El lunes estaba cada vez más cerca, y yo no iba a retroceder. Me senté de nuevo frente a la carpeta sin abrirla todavía, y respiré profundo porque lo que venía no era una escena ni un escándalo, era un cambio de rumbo, y necesitaba silencio para sostenerlo. Afuera los vecinos empezaban su día como cualquier otro, y yo me quedé ahí sentada, sabiendo que esta historia apenas comenzaba, y que el lunes a las 9 de la mañana todo iba a moverse sin que yo tuviera que levantar la voz. El domingo amaneció sin prisa y sin ruido, como si el mundo no supiera lo que había pasado el día anterior, y yo me levanté temprano por costumbre, no por ganas. Abrí la ventana de la cocina y dejé entrar el aire frío de la mañana mientras el café comenzaba a hervir despacio. Todo se veía igual, la mesa en su lugar, las tazas limpias, el piso barrido, pero dentro de mí algo ya no estaba donde siempre, y no era tristeza ni enojo, era una sensación rara, como de haber despertado después de mucho tiempo. Mientras me sentaba con la taza caliente entre las manos, pensé en la escena del sábado, no con vergüenza, sino con una claridad nueva. Recordé las risas, el tono de mi hijo, la forma en que evitó mirarme después, como si yo fuera un error que había dicho en voz alta, y por primera vez no sentí la necesidad de justificarlo. No pensé, estaba nervioso, ni quiso quedar bien, ni es que no midió sus palabras. Simplemente pensé, eso es lo que cree de mí, o al menos eso es lo que le conviene que los demás crean. Ellos me ven así como una mujer exagerada, de esas que hacen drama por todo, como alguien que no entiende cómo funciona el mundo ahora, alguien que estorba más de lo que ayuda, y yo misma ayudé a construir esa imagen durante años, callando, sonriendo, aceptando migajas de respeto a cambio de tranquilidad. No fue por debilidad, lo sé ahora, fue por supervivencia, porque cuando una es madre, aprende rápido qué batallas elegir y cuáles dejar pasar, y yo dejé pasar demasiadas. Mientras lavaba los platos del desayuno, recordé cuántas veces me escuché decir, no pasa nada,
Cuando sí pasaba, ¿cuántas veces defendía a mi hijo frente a otros, diciendo que estaba cansado, que trabajaba mucho, que ya maduraría? ¿Y cuántas veces me quedé sola con una incomodidad que no supe nombrar? Ser invisible a veces fue mi mejor protección, porque nadie espera nada de quien no molesta, y así pude observar, escuchar, aprender sin levantar sospechas. Mi hijo cree que yo dependo de él. Cree que mi mundo gira alrededor de su agenda, de sus problemas, de su vida social. Y no se equivoca del todo, porque durante mucho tiempo fue así. Yo organicé mis días según los suyos, dejé planes, dejé amistades, dejé silencios incómodos con tal de no perder el lugar que tenía a su lado. Lo que él no sabe es que yo tuve una vida antes de convertirme solo en madre, y que esa vida no desapareció, se guardó. Se dobló como ropa que no se usa, pero sigue siendo tuya. Antes yo tomé decisiones difíciles, sin aplausos ni testigos. Negocié cosas que otros no se animaron. Firmé papeles cuando todos dudaban y aprendí a leer entre líneas mucho antes de que mi hijo supiera lo que era una tarjeta de crédito o un contrato. No lo hice para sentirme importante, lo hice porque no había otra opción y porque alguien tenía que sostener lo que se estaba cayendo, y ese alguien fui yo. Nunca le conté todo, no por mentira, sino por cuidado. Pensé que protegerlo era evitarle preocupaciones, y con el tiempo entendí que también fue una forma de control, porque mientras menos supiera, más dependía de mí. Y así se creó una relación torcida, donde yo cargaba con todo y él solo recibía. El silencio que elegí para mantener la paz terminó convirtiéndose en un arma en mi contra, porque permitió que otros ocuparan el espacio que yo dejé vacío. A media mañana sonó el teléfono. Era una de mis hermanas preguntando cómo estaba, hablando de cosas sin importancia, y yo le respondí con frases cortas, sin entrar en detalles. No tenía ganas de explicar nada, todavía no. Colgué y me quedé mirando la pantalla apagada, pensando en lo fácil que es para los demás opinar cuando no viven lo que una vive, y en lo cansado que resulta sostener versiones que ya no te representan. Me senté en la sala y abrí un cajón que casi no uso. Ahí guardo papeles viejos, recibos, contratos, cartas que nunca envié. Y mientras los ordenaba me encontré con un documento que firmé hace años, en un momento en que nadie confiaba en mí, ni siquiera yo del todo. Lo sostuve entre las manos sin abrirlo y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber tenido el valor, tristeza por haberme escondido tanto tiempo detrás de un papel de madre buena. Ser la madre buena tiene un precio alto, lo sé ahora. Significa aguantar más de lo justo, ceder más de lo sano, pedir menos de lo necesario y convencerte de que el amor lo compensa todo. Yo confundí amor con aguante y paciencia con renuncia. Y aunque no me arrepiento de haber amado a mi hijo con todo lo que tuve, sí me arrepiento de no haberme amado igual. El lunes seguía ahí como una fecha marcada, no como amenaza, sino como punto de no retorno. Y mientras doblaba la ropa limpia pensé que no estaba buscando venganza ni castigo. Lo que buscaba era equilibrio, que las cosas volvieran a un lugar donde yo pudiera respirar sin sentirme culpable por existir. Revisé mentalmente horarios, llamadas pendientes, decisiones que ya no podían esperar, y sentí una serenidad extraña, como si por fin estuviera alineada conmigo misma. Al mediodía salí a comprar pan y caminé despacio saludando a vecinos que me conocen desde hace años, mujeres como yo, con historias parecidas que se cuentan a medias en la fila del mercado. Pensé en cuántas de nosotras aprendimos a callar para no incomodar, y en cómo ese silencio se hereda, se normaliza, se celebra incluso cuando duele. Volví a casa con la bolsa en la mano y la cabeza llena de pensamientos que no me asustaban ya. Por la tarde recibí un mensaje de mi hijo, algo breve, algo frío, como si nada hubiera pasado, y lo leí sin responder, no por castigo, sino porque entendí que no tenía nada que decir todavía. Las palabras siempre fueron fáciles para mí, pero esta vez sabía que solo los hechos iban a hablar y que cualquier explicación adelantada sería usada en mi contra como tantas otras veces. Me preparé algo sencillo de cenar y comí frente a la ventana viendo cómo se apagaba el día
sin sentir la urgencia de llenar el silencio con ruido. Pensé en quién creen que soy y en quién soy de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, esas dos cosas no me parecieron tan lejanas. Me acosté temprano con el cuerpo cansado, pero la mente clara. Y antes de cerrar los ojos me repetí algo que no dije en voz alta durante años: no estoy equivocada por sentir lo que siento. El lunes se acercaba despacio, y yo ya no iba a correr a salvar a nadie, porque entendí que hay momentos en los que soltar es el único acto de amor posible, y que corregir a tiempo, aunque duela, es mejor que seguir sosteniendo una mentira. Cerré los ojos con esa idea y dejé que la noche pasara sabiendo que lo que iba a suceder no empezó ese lunes, empezó mucho antes cuando decidí callar, y ahora estaba lista para dejar de hacerlo. La primera vez que apareció no hubo alarmas ni gestos exagerados, solo una presencia nueva, ocupando un espacio que antes estaba vacío. Y eso fue precisamente lo que me inquietó. Llegó de la mano de mi hijo una tarde cualquiera, diciendo que era alguien importante para él, alguien que lo estaba ayudando mucho, alguien que entendía cosas que yo ya no entendía. Y lo dijo con una sonrisa que buscaba aprobación, como si estuviera presentando una mejora en su vida, algo que por fin funcionaba. Yo lo saludé con educación, como siempre hice con todos los que entraron a la vida de mi hijo. Extendí la mano, escuché su nombre, asentí cuando habló de su trabajo, de sus ideas, de su forma de ver el mundo, y no sentí rechazo inmediato ni desconfianza abierta, solo una incomodidad leve, difícil de explicar, como cuando algo no encaja, pero no sabes por qué. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. No fue su voz, fue su mirada, una forma de observarme como quien evalúa un mueble antiguo para ver si todavía sirve. Desde ese día empezó a estar presente cada vez más, no de manera invasiva, sino constante. Aparecía en reuniones familiares, opinaba con seguridad sobre temas que no le correspondían y siempre encontraba la manera de dejar claro que mi punto de vista era exagerado, anticuado, poco práctico. Lo hacía con palabras suaves, con tono amable, como si estuviera cuidándome. Y esa fue la parte más peligrosa, porque nadie desconfía de quien dice preocuparse por tu bienestar. Mi hijo comenzó a repetir frases que no eran suyas, ideas que nunca había expresado antes, argumentos que parecían aprendidos, y cada vez que yo intentaba decir algo, él miraba a esa persona antes de responder como buscando confirmación. Yo lo noté desde el principio, aunque me costó admitirlo, porque aceptar eso significaba aceptar que ya no era yo quien tenía influencia sobre él. Y eso duele de una forma distinta, más silenciosa, más profunda. Hubo un día en particular, una comida familiar, en la que se habló de una decisión importante, algo que afectaba a todos. Y por primera vez nadie me preguntó qué pensaba. La conversación avanzó sin mí. Las risas continuaron, las conclusiones se cerraron, y cuando intenté opinar me interrumpieron con una sonrisa diciendo que ya estaba todo resuelto, que no me preocupara, que ellos se encargaban. Mi hijo asintió, y ese gesto pequeño fue como un golpe seco, porque entendí que ya no era parte del círculo donde se tomaban las decisiones. No hice un escándalo, no levanté la voz. Solo me quedé en silencio observando cómo se movían, cómo hablaban entre ellos, cómo compartían miradas que yo no entendía, y sentí por primera vez que estaba siendo desplazada, no por falta de amor, sino por conveniencia. Era más fácil no contar conmigo, era más cómodo decidir sin mí, y yo había ayudado a crear ese escenario con años de ceder y callar. A partir de ahí, empecé a notar cosas pequeñas, conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación, papeles que se guardaban rápido, cambios en horarios, excusas mal construidas. No pregunté, porque aprendí hace tiempo que cuando preguntas demasiado te mienten mejor, y yo necesitaba observar, escuchar, juntar piezas sin levantar sospechas. El silencio volvió a ser mi herramienta, no por miedo, sino por estrategia. Ese alguien nuevo hablaba mucho de futuro, de crecimiento, de oportunidades, siempre usando palabras grandes, pero sin entrar en detalles concretos. Y cada vez que mencionaba dinero, mi hijo se mostraba más seguro, más arrogante incluso.
Yo los escuchaba hablar de cifras de planes de inversiones como si todo estuviera garantizado, como si nada pudiera salir mal, y entendí que no era solo una relación personal, había intereses detrás. Una alianza que iba más allá de lo emocional. No sentí celos ni competencia. No me interesaba ocupar ningún lugar en esa dinámica. Lo que sentí fue alarma, porque cuando el dinero entra en una familia sin reglas claras, las relaciones se vuelven frágiles y siempre paga el que menos poder tiene. Yo sabía que si no actuaba a tiempo podía perder más que una relación, podía perder mi lugar, mi voz, mi propia estabilidad. Hubo una tarde en la que esa persona se quedó a solas conmigo, mi hijo había salido, y el silencio se volvió incómodo. Me habló con tono condescendiente. Me dijo que entendía que yo me sintiera desplazada, que los tiempos cambian, que ahora todo es más rápido, más complejo, y que debía confiar en ellos, porque sabían lo que hacían. Yo lo escuché sin interrumpir, asentí, incluso agradecí su preocupación, y en ese momento supe que me subestimaba por completo, y eso me dio una ventaja que no pensaba desperdiciar. Después de esa conversación, confirmé algo que ya intuía: no me veían como una persona con criterio. Me veían como un obstáculo que había que manejar con cuidado. Y eso fue el punto de quiebre, porque una cosa es ser ignorada, y otra muy distinta es ser tratada como un problema. Esa noche no dormí bien, no por ansiedad, sino por claridad. Repasé escenas, palabras, gestos, y entendí que la alianza que habían formado no era inocente, y que yo estaba en medio de algo que podía salirse de control. No enfrenté a mi hijo, no le pregunté nada. Seguí cumpliendo mi papel. Preparé comidas, escuché historias. Asentí cuando hablaban de planes que no me incluían. Y mientras tanto comencé a ordenar mis propios pensamientos, a revisar documentos, a recordar. Decisiones pasadas que ahora cobraban otro sentido. Me di cuenta de que había estado esperando una señal clara, una prueba definitiva, y esa prueba ya estaba frente a mí, solo que no quería verla. El fin de semana se acercaba, y con él una reunión más grande, más gente, más ruido, y yo sentía que ese ambiente era perfecto para que mostraran quiénes eran realmente. No provoqué nada, no dije nada, simplemente dejé que todo siguiera su curso y observé cómo mi hijo se movía con seguridad, cómo esa persona ocupaba espacios que antes eran míos, y cómo yo me convertía poco a poco en una figura decorativa. No fue dolor lo que sentí en esos días, fue una mezcla de tristeza y determinación, porque entendí que si no ponía un límite, ahora no habría vuelta atrás. No se trataba de recuperar control ni de demostrar nada, se trataba de protegerme de una dinámica que me estaba borrando. Yo ya no era solo madre, era una mujer que había vivido lo suficiente para saber cuándo algo no estaba bien. La noche antes del fin de semana me senté en silencio con una taza de té y pensé en todo lo que había cambiado desde que esa persona entró en nuestras vidas. Pensé en mi hijo, en su necesidad de aprobación, en su forma de buscar poder a través de otros. Y sentí una tristeza profunda, no por lo que estaba perdiendo, sino por lo que él estaba sacrificando sin darse cuenta. No sabía aún cómo terminaría todo, solo sabía que ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. El conflicto había dejado de ser solo emocional, se había vuelto estructural. Y eso lo hacía más peligroso porque las emociones se curan, pero las decisiones mal tomadas dejan consecuencias reales. Me acosté esa noche con la certeza de que algo iba a romperse pronto, y aunque me dolía, sabía que era necesario. A veces las alianzas que parecen fuertes se construyen sobre la exclusión de alguien más, y yo ya había sido excluida lo suficiente. Cerré los ojos sabiendo que si no actuaba, no solo iba a perder a mi hijo, iba a perderme a mí, y esa era una pérdida que ya no estaba dispuesta a aceptar. El lunes amaneció con una quietud rara, como si la casa contuviera la respiración, y yo también. Me levanté antes que todos, preparé café, barrí el patio, acomodé las sillas como siempre, pero cada gesto tenía ahora otro peso, porque ya no era costumbre, era vigilancia. Sabía que algo se estaba moviendo bajo la superficie,
y necesitaba entenderlo antes de que me arrastrara. Mi hijo salió de su cuarto más tarde de lo habitual, traía el celular en la mano y una prisa que no coincidía con su falta de rumbo. Me saludó rápido, sin mirarme. Dijo que tenía cosas que hacer, que no volvería a comer, y se fue dejando la puerta abierta como si nada importara. Yo me quedé viendo ese espacio vacío unos segundos y sentí una punzada de certeza. Esa prisa no era normal, no era casual. Decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar papeles. Abrí el cajón donde guardaba documentos antiguos, recibos, contratos, estados de cuenta, y empecé a leer con calma, sin ansiedad, solo con atención. Descubrí movimientos pequeños que antes no me habían parecido relevantes, gastos que no cuadraban, fechas que coincidían con conversaciones que ahora recordaba de otra forma. No era una estafa evidente, era algo más sutil, una preparación. Mientras leía recordé frases sueltas de los últimos meses, comentarios sobre inversiones, oportunidades, contactos en el banco, promesas de dinero fácil, dichas con demasiada seguridad para alguien que no tenía nada concreto. En ese momento entendí que no solo me estaban apartando de decisiones familiares, estaban construyendo un relato donde yo no tenía lugar, porque estorbaba. Ese mismo día recibí una llamada del banco, una llamada corta, amable, rutinaria, sobre una actualización de datos. Nada urgente, nada alarmante, pero el tono me dejó inquieta. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. No era paranoia, era intuición, y la intuición nunca me había fallado cuando dejaba de justificar a los demás. Al día siguiente, fui al banco sola, no le dije nada a mi hijo, no necesitaba explicaciones. Caminé despacio, observando a la gente entrando y saliendo, pensando en cuántas historias se cruzaban ahí sin que nadie lo notara. Cuando me atendieron, pedí hablar con alguien de confianza, alguien que no me mirara con prisa. Expliqué que quería entender mis cuentas, revisar opciones, proteger lo que era mío. La mujer que me atendió fue paciente, me habló con claridad, me mostró movimientos, autorizaciones posibles, riesgos, y mientras escuchaba sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque aún estaba a tiempo. Tristeza porque confirmaba que mi desconfianza tenía fundamento. Había intentos de acceso que no había autorizado, consultas innecesarias, preguntas hechas por terceros con información que solo mi hijo conocía. Salí del banco con la cabeza fría y el corazón apretado. No lloré, no sentí rabia, solo una determinación tranquila que me sorprendió. Ya no se trataba de una discusión familiar, se trataba de mi seguridad, de mi futuro, de mi dignidad, y eso no se negocia. Esa tarde, cuando mi hijo volvió, lo noté nervioso, hablaba rápido, evitaba ciertos temas, y cuando mencioné el banco, su cuerpo se tensó apenas un segundo, pero fue suficiente. Dijo que había ido por mí, que quería ayudar, que no entendía por qué no confiaba en él. Yo lo escuché sin interrumpir, asentí y le dije que agradecía su preocupación, que todo estaba en orden. Mentí con facilidad, y eso me confirmó que ya no jugábamos el mismo juego. Los días siguientes fueron una coreografía extraña, él fingiendo normalidad, yo fingiendo ignorancia. Observé llamadas a deshoras, mensajes borrados, reuniones improvisadas, y entendí que la persona que había entrado a nuestras vidas no era solo una influencia, era el motor de algo más grande, algo que necesitaba tiempo y silencio para funcionar. Y yo estaba decidida a no darles ninguno de los dos. Una noche, mientras lavaba platos, escuché voces bajas en la sala. No quise escuchar, pero mi cuerpo se quedó quieto como si supiera que debía hacerlo. No entendí todas las palabras, pero sí el tono calculador, la seguridad con la que hablaban de mí, como si no estuviera, como si fuera un recurso más. Me alejé despacio, sin hacer ruido, con las manos temblando, no de miedo, sino de claridad. Esa noche no dormí. Me senté en la cama y pensé en mi vida, en las decisiones que había tomado, en las veces que había cedido por amor, y en cómo ese amor se había convertido en una herramienta contra mí. No me culpé, no me insulté, solo acepté que había llegado a un punto donde debía elegir entre seguir siendo útil para otros o ser justa conmigo.
Al amanecer tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontar, no iba a acusar, no iba a pedir explicaciones, iba a prepararme. Empecé a mover piezas pequeñas, cambiar contraseñas, revisar beneficiarios, pedir asesoría legal sin levantar sospechas. Cada paso era firme, cada firma era una afirmación de mi valor. Mi hijo empezó a mostrarse más atento, más amable, como si sintiera que algo se le escapaba. Me ofrecía ayuda, me preguntaba si necesitaba algo, y yo aceptaba con una sonrisa tranquila, sin devolverle nada más que cortesía. Sabía que ese cambio no venía del arrepentimiento, sino del miedo, y el miedo no dura. El fin de semana se acercaba, y con él una reunión que habían planeado desde hacía días, una comida con amigos, risas, música, un escenario perfecto. Yo entendí que ese evento no era casual, era una puesta en escena, una forma de mostrar control, de marcar territorio y de dejarme claro dónde quedaba yo. Y decidí que también sería el escenario de algo más. No dije nada, no preparé discursos, no planeé venganzas, solo observé cómo se armaba todo, quién invitaba, quién decidía quién hablaba por mí. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía, y lejos de debilitarme me fortalecía, porque cuando ves la verdad sin adornos, ya no tienes miedo de perder. La noche antes de la reunión me senté sola con una libreta, escribí fechas, nombres, sensaciones, no como prueba, sino como ancla. Necesitaba recordarme quién era antes de que intentaran redefinirme. Cerré la libreta, la guardé y respiré profundo. No sabía exactamente cómo terminaría todo, pero sabía que ya no sería invisible. Al acostarme escuché a mi hijo hablar por teléfono, reírse, decir que todo estaba bajo control. No sentí enojo, sentí lástima, porque cuando alguien cree que controla todo, suele ser el primero en caer. Apagué la luz con una calma nueva, una calma que no venía de la resignación, sino de la certeza. Sabía que lo que venía sería incómodo, doloroso, quizá definitivo, pero también sabía que era necesario. A veces la familia no se rompe por falta de amor, sino por exceso de abuso, y yo ya no estaba dispuesta a sostener eso. Cerré los ojos con el cuerpo cansado y el espíritu alerta, esperando el momento exacto en que todo dejaría de ser silencio y empezaría a ser verdad. La mañana del sábado llegó cargada de ruido desde temprano, como si la casa hubiera decidido anunciar lo que se venía sin pedir permiso. Me desperté con pasos en el pasillo, con voces mezcladas con música, con risas que no eran para mí, y supe que ya había empezado el espectáculo. No me levanté de inmediato, me quedé escuchando, dejando que cada sonido se acomodara dentro de mí, sin juicio, sin prisa. Cuando salí a la cocina el ambiente era otro, todo estaba en movimiento, mesas que se acomodaban, bolsas con comida, risas nerviosas, instrucciones cruzadas. Nadie me preguntó nada, nadie me pidió opinión, solo asumieron que yo estaría ahí cumpliendo mi papel invisible. Me puse a preparar café como siempre, porque ese gesto me anclaba a la realidad, y mientras lo hacía observé cómo se movían sin verme. Mi hijo estaba distinto, más seguro, más expansivo, hablaba con autoridad, daba órdenes y se apoyaba en esa persona nueva como si fuera su respaldo, su aval. Cada vez que alguien dudaba, él miraba hacia él esperando aprobación y la recibía con una sonrisa cómplice. Yo miraba esa dinámica desde fuera como si ya no me perteneciera y por primera vez no sentí celos ni dolor, solo una distancia clara. La gente empezó a llegar antes del mediodía, amigos conocidos y otros que nunca había visto. Me saludaban con cortesía, algunos con afecto, otros con curiosidad, como si intentaran ubicarme dentro del cuadro. Yo respondía con educación sin explicaciones, porque no tenía por qué darlas. Preparé platos, acomodé sillas, limpié lo necesario y me moví como una sombra eficiente. En un momento alguien preguntó por mí, directamente dijo algo como si yo era la mamá. Y mi hijo respondió con una broma ligera que provocó risas. No fue una humillación directa, fue algo peor. Fue minimizarme, convertirme en un detalle gracioso. Yo sonreí, asentí y seguí caminando con el plato en la mano como si no hubiera escuchado, pero algo dentro de mí se cerró para siempre.
La comida avanzó entre brindis y anécdotas. Yo servía y recogía, escuchaba fragmentos de conversaciones que hablaban de dinero, de proyectos, de contactos. Palabras grandes dichas, con ligereza, como si todo fuera fácil, como si no hubiera consecuencias. Y entendí que ese espacio no era para compartir, era para exhibir poder, para mostrar quién mandaba y quién no. Hubo un momento en que la persona nueva tomó la palabra, habló de oportunidades, de visión de futuro, de cómo algunas generaciones no entienden el ritmo actual. No dijo mi nombre, pero no hizo falta, todos sabían a quién se refería. Las miradas se desviaron hacia mí, algunas con pena, otras con incomodidad, y yo sentí el impulso de responder, de decir algo, pero me contuve, porque no era el lugar ni el momento. Mi hijo se rió, apoyó el comentario y agregó algo sobre dramatismos innecesarios, sobre gente que se aferra al pasado. Las risas fueron más fuertes esta vez, y ahí fue cuando sentí el golpe completo, no físico, no inmediato, pero profundo, como una grieta que se abre sin ruido. Me quedé quieta unos segundos con las manos húmedas por el jabón, mirando un punto fijo en la pared. No lloré, no bajé la cabeza, solo respiré hondo, dejé el plato en la mesa y me limpié las manos con calma. Agradecí por dentro todo lo que había aprendido en silencio, porque ese momento confirmó todo lo que había estado observando durante semanas. Ya no había duda, ya no había justificación posible. Caminé hacia la salida con pasos tranquilos, sin mirar atrás, sin hacer ruido. Nadie me detuvo, nadie preguntó nada, y eso fue lo más claro de todo. Abrí la puerta, sentí el aire fresco en la cara, y crucé el umbral sin despedirme porque no necesitaba permiso para irme. Me subí al coche y manejé sin rumbo durante un rato, dejando que la ciudad me envolviera. Las calles estaban llenas de vida, gente que iba y venía sin saber que dentro de mí algo se había quebrado y algo nuevo había nacido. No puse música, quería escuchar mis propios pensamientos, dejar que se acomodaran solos. Me detuve en un lugar tranquilo, apagué el motor y me quedé ahí sentada con las manos en el volante. Las lágrimas llegaron tarde, cuando ya estaba a salvo, cuando nadie podía verme. Lloré sin ruido, sin sollozos, solo dejando que el cuerpo soltara lo que había contenido durante años. No era solo ese día, era todo lo anterior acumulado. Después de un rato me sequé la cara, respiré hondo y miré el reloj. Entendí que ese día no había terminado, que lo que había pasado era solo el inicio de algo más grande. Saqué el teléfono y revisé mensajes. Había varios de mi hijo preguntando dónde estaba, si todo estaba bien. No respondí, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba claridad antes de hablar. Volví a casa cuando ya estaba casi vacío. Los invitados se habían ido, quedaba el desorden, las sillas fuera de lugar, los restos de una celebración que no me incluía. Entré sin saludar, fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a empacar, despacio, sin prisa, solo lo esencial: documentos, ropa, algunas cosas con valor sentimental. Cada objeto que tomaba era una decisión, una afirmación de que ya no iba a quedarme donde no me respetaban. Escuché a mi hijo entrar al pasillo, golpear la puerta, llamarme con un tono que mezclaba molestia y preocupación. No abrí, no respondí, seguí guardando cosas porque en ese momento cualquier palabra podía desarmarme. Necesitaba terminar lo que había empezado sin interrupciones. Cuando terminé me senté en la cama con la maleta a un lado y sentí un cansancio profundo, pero también una paz extraña. No sabía exactamente qué haría después, dónde dormiría esa noche, cómo cambiaría todo, pero sabía algo. Con certeza no volvería a aceptar ser tratada como un estorbo en mi propia vida. Salí del cuarto con la maleta en la mano y me encontré con mi hijo. En la sala su rostro estaba tenso, confundido. Me preguntó qué hacía, a dónde iba, y por primera vez no supe qué decirle, no porque no tuviera respuesta, sino porque entendí que no me escucharía. Le dije que necesitaba espacio, que hablaríamos después, y no esperé su reacción. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad, no como un portazo, no como un gesto de rabia, sino como un cierre definitivo. Mientras bajaba las escaleras, sentí el peso de los años, pero también la ligereza de quien deja algo atrás.
Sabía que esa noche marcaría un antes y un después, y que lo que viniera no sería fácil. Me subí al coche y manejé hacia un lugar donde sabía que podría pensar sin interrupciones. La noche caía lenta, las luces se encendían, y yo sentía que algo se estaba alineando dentro de mí. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo más importante, la certeza de que ya no iba a callar. Mientras conducía, pensé en el lunes, en esa llamada del banco, que aún no había ocurrido, pero que ya se sentía inevitable. Sabía que las decisiones que había tomado en silencio empezarían a mostrar sus efectos pronto, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de las consecuencias. Aceleré un poco, sentí el volante firme bajo mis manos y dejé que el camino se abriera frente a mí con todas sus incógnitas. El silencio del coche era distinto ahora, no era vacío, era expectante, como si algo estuviera a punto de revelarse y yo estuviera lista para verlo. El lunes no empezó con ruido ni con prisa. Empezó con una quietud incómoda, como cuando el cuerpo sabe que algo importante está por suceder, aunque la mente todavía no lo nombre. Me desperté antes de que sonara el despertador en el pequeño cuarto, donde había pasado la noche, un espacio prestado con paredes ajenas y olor a limpieza reciente. Me quedé mirando el techo unos segundos, respirando hondo, recordándome que no estaba huyendo, que estaba eligiendo. Me levanté despacio, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo sin juzgarme. Había ojeras, sí, había cansancio, pero también había algo distinto, una firmeza que no reconocía del todo, pero que se sentía real. Me vestí con ropa simple, la misma blusa cómoda de siempre, el pantalón, que no apretaba zapatos bajos. No necesitaba impresionar a nadie, solo necesitaba estar presente. Salí a la calle cuando el cielo apenas aclaraba, el aire de la mañana estaba fresco, y por un momento caminé sin rumbo, dejando que el cuerpo marcara el ritmo. Compré un café en un puesto de la esquina, lo sostuve entre las manos como si fuera un ancla, y me senté en una banca a observar a la gente. Todos parecían ir a algún lado con urgencia, sin saber que yo estaba a punto de cerrar un ciclo que me había definido durante años. El teléfono vibró en mi bolsa. Lo saqué con calma. Era un mensaje de mi hijo, preguntando dónde estaba, si podía pasar por mí más tarde para hablar. Leí el texto 2 veces y sentí una mezcla de tristeza y claridad. No respondí no todavía. Sabía que cualquier palabra escrita podía abrir una discusión para la que no estaba preparada. Guardé el teléfono, terminé el café y me levanté. Tenía una cita esa mañana, una que había agendado semanas antes sin decirle a nadie. Caminé hasta la parada del transporte, me subí al primer camión que pasó y miré por la ventana cómo la ciudad despertaba. Cada calle, cada tienda, cada rostro me recordaba que el mundo seguía girando, incluso cuando una parte de mi vida estaba a punto de detenerse. Bajé frente al edificio del banco, un lugar sobrio gris con puertas de vidrio que reflejaban el cielo. Me detuve un segundo antes de entrar, respiré hondo y crucé el umbral con paso firme. El aire acondicionado me recibió con ese frío artificial que siempre me ponía tensa, pero esta vez no retrocedí. Me acerqué al mostrador, di mi nombre y me pidieron que esperara. Me senté en una de las sillas duras con las manos entrelazadas sobre el bolso. Observé a las personas a mi alrededor, algunas nerviosas, otras distraídas, nadie sabía lo que yo llevaba dentro. Miré el reloj de la pared. Los minutos pasaban lentos, pero no me desesperé. Sabía que el tiempo estaba de mi lado por primera vez. Cuando pronunciaron mi nombre, me levanté y seguí a la mujer que me llamó hasta una oficina pequeña, con una mesa redonda y 2 sillas. Cerró la puerta con suavidad y me ofreció asiento. Me preguntó cómo estaba y respondí con honestidad que estaba lista. Ella asintió, como si entendiera más de lo que yo había dicho. Empezamos a revisar documentos, fechas, decisiones que había tomado en silencio. Mientras hablaba, sentía cómo cada palabra me devolvía un poco de poder. No era venganza, no era rabia, era claridad. Firmé papeles, escuché explicaciones, hice preguntas. Todo estaba en orden, todo avanzaba según lo planeado.
En un momento la mujer levantó la vista y me dijo que alguien más había llamado preguntando por mi situación, que había intentado obtener información sin autorización. No necesitó decir el nombre, yo lo supe. Sentí un nudo en el estómago, pero no miedo, más bien una confirmación de que había hecho lo correcto. Le pedí que dejara constancia de todo, que no compartieran nada sin mi presencia. Ella lo anotó con gesto serio. Salí del banco con el sol ya alto, sentí el calor en la cara y por un instante cerré los ojos, dejando que ese momento se grabara en mi cuerpo. No había marcha atrás y, sorprendentemente, eso no me asustaba. Caminé unas cuadras sin rumbo hasta encontrar un parque, me senté bajo un árbol y dejé que el silencio me envolviera. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada, la pantalla mostraba su nombre. Dudé unos segundos antes de contestar, no porque no quisiera escucharlo, sino porque necesitaba estar segura de mí. Finalmente, acepté la llamada y llevé el teléfono al oído. Me preguntó dónde estaba, su voz sonaba tensa, contenida. Le dije la verdad, que estaba ocupada, que hablaríamos después. Insistió, quiso saber si había pasado algo, si había hecho algo mal. Escucharlo decir eso me dolió más de lo que esperaba, porque sabía que no lo decía desde la comprensión, sino desde el miedo a perder control. Le dije que necesitaba tiempo, que ese día no iba a regresar a casa. Hubo silencio del otro lado, luego un suspiro molesto, una frase que intentaba minimizar lo que yo sentía. No respondí, colgué con cuidado. Me quedé sentada un rato largo mirando a los niños jugar, a las parejas caminar tomadas de la mano. Pensé en todas las veces que había postergado mis decisiones por no incomodar, por no provocar conflictos. Pensé en cómo ese patrón me había llevado a desaparecer poco a poco. Y entendí que romperlo no iba a ser limpio ni indoloro, pero era necesario. Por la tarde fui a recoger mis cosas al lugar donde las había dejado la noche anterior. Agradecí el espacio, la comprensión, y cargué mis maletas con una mezcla de cansancio y alivio. No sabía dónde dormiría esa noche, pero tenía opciones, amigas, lugares temporales. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía atrapada. Mientras acomodaba mis cosas, el teléfono volvió a sonar, esta vez un mensaje largo, lleno de reproches, preguntas, acusaciones veladas. Leí solo el inicio y lo dejé ahí, no lo borré, no lo respondí. Necesitaba pruebas de que no estaba exagerando, de que ese ciclo realmente tenía que terminar. Esa noche me quedé en casa de una amiga que no hizo preguntas, solo me preparó una sopa caliente y me dejó una cobija limpia. Nos sentamos un rato en silencio, compartiendo el espacio sin palabras, y entendí el valor de esa compañía sencilla, sin exigencias. Antes de dormir, revisé el correo, había una notificación del banco confirmando lo hablado esa mañana. Leí el mensaje despacio, sintiendo cómo cada línea cerraba una puerta y abría otra. Apagué el teléfono, me acosté y por primera vez en días dormí sin sobresaltos. No sabía qué pasaría al día siguiente, ni cómo reaccionaría mi hijo cuando entendiera que las cosas habían cambiado de verdad. Sabía que habría confrontación, palabras duras, tal vez lágrimas, pero también sabía algo más importante, que ya no iba a retroceder. Mientras el sueño me vencía, pensé en el reloj del banco, en esa hora exacta que se acercaba. El lunes apenas había comenzado y yo ya sentía que todo estaba en movimiento, preparándose para el momento en que la verdad saldría a la luz. Cerré los ojos con esa certeza acompañándome como una promesa silenciosa. El martes amaneció con un cielo gris que parecía reflejar exactamente lo que llevaba dentro. No era tristeza pura ni miedo, era una mezcla pesada de anticipación y cansancio, como si el cuerpo supiera que iba a necesitar toda su energía para lo que venía. Me levanté temprano en la casa de mi amiga, tratando de no hacer ruido, recogí mis cosas con cuidado y agradecí en silencio ese refugio temporal que me había dado sin pedir explicaciones. Mientras me lavaba la cara frente al espejo, pensé en lo extraño que era verme en una casa que no era mía, y al mismo tiempo sentirme más segura que en el lugar donde había vivido tantos años. Me preparé un café sencillo, me senté un momento en la mesa y respiré hondo.
Tenía claro que ese día habría palabras duras, quizá gritos, quizá intentos de manipulación, pero también sabía que no podía seguir postergando la conversación. Salí a la calle con paso firme y tomé un taxi. Durante el trayecto miré por la ventana dejando que la ciudad pasara frente a mí como una película silenciosa. Recordé tantas mañanas parecidas cuando ibas a trabajar, cuando corría para llegar a tiempo, cuando pensaba en todo, menos en mí. Esta vez el destino era distinto y eso se sentía en cada esquina. Llegué al edificio poco antes del mediodía. El taxi se detuvo y me quedé unos segundos sentada con la mano en la manija, respirando profundo. Sabía que cruzar esa puerta no sería fácil, pero tampoco imposible. Pagué, bajé del coche y subí las escaleras despacio, escuchando mis propios pasos, como si cada uno marcara una decisión. Abrí la puerta y el silencio me recibió primero. La casa estaba desordenada, restos del fin de semana, vasos en la mesa, sillas fuera de lugar. El olor a comida vieja flotaba en el aire. Dejé mi bolso en la entrada y avancé unos pasos. Llamé su nombre sin levantar la voz. Tardó en responder, pero finalmente apareció desde el fondo con el rostro tenso, ojeras marcadas y esa expresión defensiva que ya conocía demasiado bien. Me preguntó dónde había estado, por qué me había ido así sin avisar. Le dije que necesitaba espacio, que no me había ido por capricho. Intentó interrumpirme, pero levanté la mano con calma, pidiéndole que me escuchara por una vez. Se cruzó de brazos, respiró fuerte y se apoyó en la pared, como si se preparara para una pelea. Le hablé de lo que había sentido el sábado, de cómo sus palabras frente a sus amigos me habían atravesado. No grité, no lloré, simplemente dije la verdad con una voz que no me reconocía del todo, pero que se sentía firme. Él negó con la cabeza. Dijo que exageraba, que era una broma, que todos entendían eso. Lo miré a los ojos y le pregunté si de verdad creía que yo también debía entenderlo. Hubo un silencio incómodo. Caminó por la sala, pateó una silla sin mirarme y dijo que yo siempre había sido sensible, que nunca sabía tomar las cosas a la ligera. Esa frase me dolió más de lo que esperaba porque resumía años de minimizar mis emociones. Le respondí que ser sensible no era un defecto, que lo que dolía no era la broma, sino la falta de respeto. Intentó cambiar el tema, preguntó por qué había ido al banco, quién me había llamado. Su tono ya no era defensivo, era inquieto. Le dije la verdad, que tenía asuntos pendientes que resolver que eran míos. Se acercó un poco más y me pidió que le explicara que no entendía por qué hacía todo tan complicado. Le respondí que no estaba obligada a explicarle cada decisión que tomaba sobre mi vida. Ahí fue cuando su voz se elevó. Dijo que yo le estaba ocultando cosas, que siempre había sido así, controladora, que ahora quería castigarlo por una tontería. Escuchar esa palabra castigar me encendió algo en el pecho. Le dije que no estaba castigando a nadie, que simplemente estaba poniendo límites. Se rió con sarcasmo y dijo que eso era una excusa elegante para abandonarlo. Sentí un nudo en la garganta, pero no retrocedí. Le dije que abandonar no era lo mismo que elegir alejarse de una relación que hacía daño, que yo no era su enemiga, pero tampoco su propiedad, que ser su madre no significaba aceptar humillaciones. Su rostro cambió, pasó de la ira a algo más parecido al miedo. Se acercó y bajó la voz. Me dijo que no entendía por qué, ahora que todo parecía ir bien, yo decidía complicarlo todo. Le recordé que para mí no estaba yendo bien, que me sentía invisible en mi propia casa, que había pasado de ser su madre a ser un estorbo. Intentó decir algo, pero lo detuve con una mirada. Era mi turno de hablar y no iba a ceder. Le dije que había tomado decisiones importantes, que no lo había hecho por impulso, que llevaba tiempo pensando en ello. Su expresión se endureció y me preguntó directamente si pensaba echarlo. No respondí de inmediato porque sabía que cualquier palabra en ese momento tendría un peso enorme. Le dije que necesitaba que entendiera algo primero, que esto no se trataba solo de dinero, ni de control, sino de respeto. Caminé hacia la mesa y me senté invitándolo a hacer lo mismo. Dudó, pero finalmente se sentó frente a mí.
Le hablé de los años de sacrificios, de cómo había postergado mis propias necesidades por cuidar de él. No lo hice desde el reproche, sino desde el cansancio. Le dije que estaba agotada de sentir que mi valor dependía de cuánto daba. Él bajó la mirada por un momento y pensé que quizá algo estaba llegando. Pero luego levantó la cabeza y dijo que nadie me había pedido esos sacrificios que yo los había elegido. Esa frase cayó pesada entre nosotros. Sentí un dolor profundo, pero también claridad. Le respondí que tenía razón, que yo los había elegido y que ahora estaba eligiendo algo distinto. Se levantó de golpe y empezó a caminar por la sala diciendo que yo estaba siendo injusta, que no podía cambiar las reglas así de repente. Le dije que las reglas siempre habían estado ahí, solo que yo nunca las había hecho cumplir. Se detuvo frente a mí y me dijo que sin él yo estaría sola, que nadie me cuidaría como él. Sonreí con tristeza, porque esa amenaza ya no funcionaba. Le dije que prefería estar sola a sentirme menos cada día, que la soledad no me daba miedo, lo que me daba miedo era seguir perdiéndome. Sus ojos se llenaron de rabia y de algo más que no supe nombrar. Me dijo que estaba cometiendo un error que me arrepentiría. Le respondí que tal vez sí, pero que ese error sería mío y eso ya era una diferencia enorme. El teléfono sonó en ese momento, rompiendo la tensión. Miré la pantalla, era una llamada del banco. Él lo vio también y su reacción fue inmediata. Me preguntó quién era, por qué me llamaban tanto de ahí. Contesté con calma, escuché unos segundos y respondí que hablaríamos más tarde. Colgué y sentí su mirada clavada en mí. Me exigió que le dijera qué estaba pasando. Le respondí que no era el momento, que primero necesitábamos terminar esa conversación. Se acercó demasiado, invadiendo mi espacio, y sentí por primera vez un miedo real, no físico, sino emocional. Le pedí que se alejara y lo hizo a regañadientes. Le dije que esa noche no dormiría ahí, que necesitaba tiempo para pensar, y que él también lo necesitaba. Se burló. Dijo que no me iría, que siempre decía eso. Tomé mi bolso y me levanté sin decir más. Caminé hacia la puerta y esta vez sí me siguió. Me pidió que no me fuera, que habláramos con calma, que no exagerara. Me detuve un segundo con la mano en la perilla y le dije que eso era lo que había pedido durante años, hablar con calma, sin burlas, sin humillaciones. Que si de verdad quería hablar, lo haríamos cuando pudiera verme como una persona y no como una extensión de su vida. Abrí la puerta y salí antes de que pudiera responder. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, pero con una sensación extraña de alivio. Afuera, el aire estaba caliente, el ruido de la calle me envolvió, recordándome que el mundo seguía ahí esperando. Caminé unas cuadras sin rumbo, dejando que el cuerpo se relajara poco a poco. Me senté en una banca y dejé que las lágrimas salieran, esta vez sin resistencia. No lloraba solo por lo que había pasado, sino por lo que estaba aceptando, que la relación que había idealizado no existía como yo la había imaginado. Me sequé la cara, respiré hondo y miré el cielo gris que empezaba a despejarse. Sabía que esa conversación no había sido el final, que aún faltaba lo más difícil. La llamada del banco seguía pendiente, las decisiones ya estaban en marcha y pronto todo saldría a la luz. Me levanté con esa certeza, acompañándome como una sombra. No sabía cómo reaccionaría él cuando entendiera el alcance de lo que había hecho, pero estaba preparada para sostenerme. Caminé hacia la parada del transporte con paso lento, sintiendo el cansancio acumulado, pero también una fuerza nueva. El martes avanzaba y yo sabía que el tiempo se estaba agotando. Muy pronto ya no habría palabras, solo consecuencias. Y por primera vez en mucho tiempo estaba lista para enfrentarlas. La tarde avanzó pesada, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse y no quisiera moverse demasiado rápido. Caminé sin rumbo durante un buen rato, dejando que el ruido de la ciudad me ayudara a ordenar lo que llevaba dentro. Cada paso era un intento por bajar la intensidad de la conversación que acababa de tener, por acomodar las palabras que todavía resonaban en mi cabeza como ecos que no se iban. Entré a un café pequeño, de esos que casi nadie nota,
y pedí un té aunque no tenía sed. Me senté cerca de la ventana y miré a la gente pasar. Parejas jóvenes hablando de planes, niños jalando de la mano a sus madres, hombres mirando el teléfono con prisa. Todo parecía normal, y eso me desconcertó porque por dentro yo sentía que estaba en medio de una tormenta. Saqué el teléfono de la bolsa y vi las notificaciones acumuladas, mensajes perdidos, llamadas sin contestar. Había uno de mi hijo enviado hacía unos minutos, corto, seco, preguntando si iba a regresar. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya había dicho todo lo que podía decir en ese momento. Sabía que cualquier respuesta abriría otra discusión y no tenía fuerzas para repetir lo mismo. Mientras revolvía el té con la cucharita, pensé en lo rápido que había cambiado todo. Hace unos días todavía me levantaba pensando en qué cocinaría para todos, en si habría suficiente dinero para la semana, en cómo evitar conflictos. Ahora estaba ahí sentada sola, decidiendo sobre mi propia vida, y aunque el miedo estaba presente, también había una claridad que no había sentido antes. El teléfono volvió a sonar, esta vez no era él. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Al otro lado, una voz formal se presentó del banco preguntando si podía confirmar una cita para la mañana siguiente. Dijo la hora exacta y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Confirmé con calma, colgué y me quedé mirando la mesa unos segundos. Esa llamada era el punto sin retorno. Todo lo que había preparado en silencio estaba a punto de hacerse visible. Me llevé la mano al pecho y respiré profundo. No era emoción, era una mezcla de nervios y determinación. Sabía que después de esa cita, nada volvería a ser igual, y sorprendentemente no deseaba que lo fuera. Terminé el té, dejé unas monedas y salí del café. El cielo empezaba a aclararse y el sol se filtraba entre los edificios. Caminé hacia la parada pensando en dónde pasaría la noche. Tenía opciones, amigas, familiares, pero ninguna se sentía definitiva. Al mismo tiempo entendí que no necesitaba decidirlo todo ese día. Bastaba con avanzar paso a paso. Llegué a casa de mi hermana al anochecer. Me recibió sin preguntas, me abrazó fuerte y me dijo que había preparado algo de comer. Nos sentamos en la cocina y por primera vez en días comí sin prisa. Me preguntó si estaba bien y le dije la verdad, que no del todo, pero que estaba segura de lo que hacía. Asintió, como si entendiera más de lo que yo había explicado. Después de cenar me prestó una habitación pequeña. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama escuchando los ruidos de la casa, pensando en cada palabra que había dicho y en las que no había dicho. Pensé en mi hijo, en su expresión de incredulidad, de enojo, de miedo. Me pregunté si estaría solo, si estaría pensando en mí o solo en lo que estaba perdiendo. Cerré los ojos y recordé cuando era niño, cuando se metía en mi cama, en las noches de tormenta, cuando me pedía que no lo soltara. Ese recuerdo me atravesó con fuerza y sentí las lágrimas subir. Las dejé salir en silencio, sin hacer ruido, para no despertar a nadie. Lloré no por arrepentimiento, sino por duelo por la relación que nunca sería como yo había imaginado. Me dormí de madrugada, con el cuerpo agotado y la mente todavía activa. Soñé cosas confusas, fragmentos de conversaciones, puertas que se cerraban, relojes que marcaban horas exactas. Me desperté sobresaltada antes de que amaneciera y supe que ya no podría volver a dormir. Me levanté despacio, me preparé un café en la cocina sin encender todas las luces. Me senté a la mesa con la taza caliente entre las manos y dejé que el silencio me envolviera. Pensé en la cita del banco, en todo lo que implicaba. No se trataba solo de papeles, se trataba de asumir que estaba cambiando el equilibrio de una relación que había sostenido durante años. El teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez era un mensaje largo de mi hijo. Lo abrí despacio. Decía que no entendía por qué estaba haciendo esto, que sentía que lo estaba traicionando, que después de todo lo que había pasado, yo era la única persona con la que contaba. Leí esas palabras varias veces y sentí una punzada de culpa, pero también enojo.
Contaba conmigo cuando le convenía, cuando yo estaba disponible sin condiciones. No respondí de inmediato. Caminé por la cocina respirando hondo, tratando de ordenar una respuesta que no fuera impulsiva. Sabía que tenía que decir algo, pero también sabía que no podía justificarme otra vez. Finalmente, escribí pocas palabras. Le dije que necesitaba tiempo, que hablaríamos después de la cita del banco. No expliqué más. Envié el mensaje y dejé el teléfono boca abajo. La mañana avanzó lenta. Ayudé a mi hermana con algunas cosas para distraerme, doblé ropa, limpié un cajón, cualquier cosa que mantuviera las manos ocupadas. Ella me miraba de vez en cuando, sin decir nada, respetando mi silencio. Agradecí profundamente esa forma de acompañar sin invadir. Cerca del mediodía el teléfono volvió a sonar, una llamada, esta vez de él. Dudé unos segundos y contesté. Su voz sonaba distinta, menos agresiva, más urgente. Me preguntó dónde estaba. Me dijo que necesitábamos hablar, ya que esto no podía esperar. Le dije con calma que no iba a discutir por teléfono, que nos veríamos después de mi cita. Insistió, quiso saber de qué se trataba la cita. Le dije que era algo personal. Su tono cambió, se volvió más duro. Me acusó de ocultarle cosas, de tomar decisiones a sus espaldas. Sentí cómo el cansancio acumulado se mezclaba con la rabia, pero me mantuve firme. Le dije que durante años yo había tomado decisiones pensando en él sin consultarme conmigo misma y que ahora estaba haciendo lo contrario. Hubo un silencio largo al otro lado. Me dijo que si seguía así, me iba a arrepentir, que estaba rompiendo algo que no se podría arreglar. Esa frase me golpeó porque sabía que era verdad, pero no en el sentido que él creía. Le respondí que algunas cosas se rompen precisamente porque se estiran demasiado. Colgué antes de que pudiera seguir. Me quedé sentada mirando el teléfono con las manos temblorosas. No era fácil, no se sentía bien, pero tampoco se sentía mal. Era simplemente necesario. Respiré profundo y me levanté. El día todavía no terminaba y yo necesitaba conservar energía. Por la tarde salí a caminar un poco. El cielo estaba más claro y el calor empezaba a sentirse. Caminé despacio, dejando que el sol me tocara la cara. Pensé en cómo sería el encuentro del día siguiente, en las palabras que tendría que escuchar, en las decisiones que tendría que sostener. No sabía exactamente cómo reaccionaría mi hijo cuando entendiera el alcance de todo, pero estaba preparada para no ceder. Al volver a la casa revisé el correo electrónico. Había un mensaje del banco confirmando nuevamente la cita, la hora, el nombre de la persona que me atendería. Lo leí con atención, guardé el correo y cerré la computadora. No necesitaba más recordatorios. Todo estaba en marcha. Esa noche cenamos temprano. Mi hermana me preguntó si quería que me acompañara al día siguiente. Le agradecí, pero le dije que no, que necesitaba hacerlo sola. Asintió sin insistir y me dijo que estaría ahí para lo que necesitara después. Esa promesa sencilla me dio más tranquilidad de la que esperaba. Me acosté temprano intentando dormir. Esta vez el sueño llegó a ratos, interrumpido por pensamientos que iban y venían. En uno de esos momentos de vigilia, pensé en el reloj del banco, en la hora exacta que se acercaba. Imaginé el teléfono sonando. Imaginé el rostro de mi hijo cuando recibiera la llamada. No sentí satisfacción ni deseo de venganza, solo una tristeza profunda mezclada con alivio. Antes de quedarme dormida, tomé una decisión interna. Pase lo que pase al día siguiente, no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a retroceder. Me debía a mí misma mantener la calma y la dignidad que había empezado a recuperar. Cerré los ojos con esa intención clara. En la madrugada me desperté una vez más. Miré el techo, respiré hondo y acepté que esa noche no sería de descanso completo. Me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada, sí, pero también había algo firme en sus ojos. No era dureza, era determinación. Volví a la cama y me acomodé como pude. Sabía que en unas horas el teléfono sonaría, que las palabras que tanto había temido finalmente llegarían.
No sabía cómo terminaría todo, pero sabía algo con certeza: ya no estaba huyendo de la verdad. Estaba caminando hacia ella, aunque doliera. Mientras el amanecer empezaba a insinuarse detrás de la ventana, pensé que el verdadero cambio no había comenzado con la llamada del banco, sino mucho antes, cuando dejé de callar. Lo que vendría después sería difícil, pero también sería definitivo. Cerré los ojos una vez más y esperé. El día amaneció sin prisa, como si la ciudad entera contuviera el aliento conmigo. Me levanté antes de que sonara cualquier alarma y me quedé sentada en la cama unos segundos escuchando el silencio de la casa. No era un silencio vacío, era un silencio cargado de expectativa. Sabía que ese día no sería como los demás, y el cuerpo lo sabía también, porque me dolían los hombros y tenía el estómago apretado. Me vestí con calma, elegí ropa sencilla, nada especial, porque no iba a demostrar nada a nadie. Me peiné frente al espejo, mirándome directo a los ojos, como si necesitara asegurarme de que estaba ahí completa. Me dije en voz baja que podía hacer lo que no tenía que huir, que no tenía que explicarme. Salí de la habitación con el bolso al hombro y agradecí en silencio a mi hermana, que todavía dormía. Tomé un taxi temprano, el tráfico era ligero, y eso me dio tiempo para pensar. Miraba por la ventana los puestos abriendo los camiones, llenándose la vida, arrancando como cualquier otro día. Pensé en cuántas veces había pasado por esas mismas calles, preocupada por llegar a casa a tiempo, por tener lista la comida, por evitar discusiones. Ese día iba al banco, y eso lo cambiaba todo. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. El edificio se alzaba sobrio, imponente, con sus puertas de vidrio, reflejando la mañana. Bajé del taxi, respiré hondo y entré. El aire frío me recorrió la piel y sentí un escalofrío que no era solo por la temperatura. Me acerqué al mostrador, di mi nombre y me pidieron esperar. Me senté en la sala de espera con las manos entrelazadas. Observé el reloj de la pared, cada minuto parecía más largo que el anterior. Pensé en mi hijo, imaginándolo en su rutina, sin saber todavía lo que estaba a punto de suceder. No sentí alegría al pensar en su sorpresa, sentí tristeza, pero también una convicción profunda de que era necesario. Cuando me llamaron, me levanté y seguí al ejecutivo hasta una oficina cerrada. Nos sentamos frente a frente. Sobre la mesa había documentos ordenados, carpetas y una computadora encendida. Me explicó todo con un tono profesional claro, confirmando cada paso que ya habíamos hablado. Yo asentía, escuchaba, hacía preguntas cuando era necesario. Sentía el corazón latiendo fuerte, pero la mente estaba sorprendentemente tranquila. Firmé los últimos papeles con mano firme. Cada firma era un cierre, una puerta que se cerraba definitivamente. Cuando terminé, me miró y me dijo que todo estaba listo, que a partir de ese momento las condiciones cambiaban. Agradecí, me levanté y salí de la oficina con una sensación extraña en el pecho, como si acabara de soltar algo muy pesado. No habían pasado ni 10 minutos cuando el teléfono vibró en mi bolso. No lo saqué de inmediato, sabía lo que era. Caminé hasta la salida, me detuve cerca de la puerta, y entonces sí miré la pantalla. Era su nombre. Respiré hondo y no contesté. Guardé el teléfono y salí del banco dejando que el sol me diera en la cara. Caminé unas cuadras sin rumbo. El teléfono volvió a vibrar una y otra vez, llamadas, mensajes insistentes. No respondí. Necesitaba ese espacio. Necesitaba que las cosas se acomodaran solas. Me senté en una banca de la plaza cercana y dejé el bolso a mi lado. Observé a la gente pasar sin escuchar nada más que mi respiración. Después de un rato contesté. No podía seguir evitando la conversación. Llevé el teléfono al oído y escuché su voz alterada, nerviosa, mezclada con enojo. Me preguntó qué había hecho, por qué lo habían llamado del banco, qué estaba pasando. Lo dejé hablar sin interrumpirlo hasta que se quedó sin palabras. Le dije la verdad sin adornos, que había tomado decisiones para protegerme, que ya no tenía acceso a cosas que no le correspondían. Su respiración se volvió pesada. Me acusó de traicionarlo, de quitarle lo que era suyo.
Sentí el golpe de esas palabras, pero no retrocedí. Le respondí que nunca fue suyo, que yo había trabajado toda mi vida para tenerlo. Su voz subió de tono, empezó a decir que yo siempre había sido así, que ahora quería arruinarle la vida, que no tenía derecho. Le pedí que bajara la voz, que no iba a discutir en ese momento. Me dijo que iba a ir a buscarme, que teníamos que hablar cara a cara. Dudé unos segundos, pero acepté. Sabía que ese encuentro era inevitable. Nos encontramos en un café cercano al banco. Llegué primero, me senté en una mesa al fondo, pedí un agua y esperé. Cuando entró, lo vi distinto, desencajado, los ojos rojos, el cuerpo tenso. Se sentó frente a mí, sin saludar, y comenzó a hablar de inmediato. Me dijo que no entendía cómo podía hacerle eso, que después de todo, yo era su madre. Lo dejé desahogarse. Habló de miedo, de enojo, de sentirse abandonado. En algún punto mencionó que se sentía humillado por lo del banco, por no haber sido consultado. Lo escuché con atención y cuando terminó le hablé con calma. Le dije que la humillación había sido mía durante años, que el banco solo había sido el límite final. Intentó justificarse, dijo que nunca quiso hacerme daño, que todo había sido un malentendido. Le recordé el fin de semana, las risas, las palabras frente a sus amigos. Se quedó callado un momento y luego dijo que había sido una broma. Le pregunté si también había sido broma tratarme como una carga. No respondió. Me dijo que no sabía cómo seguir, que ahora todo estaba en el aire. Le respondí que yo tampoco sabía, pero que era parte del proceso, que crecer dolía incluso cuando se era adulto. Me miró con rabia y tristeza mezcladas y me dijo que estaba destruyendo nuestra relación. Le respondí que la relación ya estaba rota desde antes, solo que ahora era visible. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, me pidió que lo ayudara, que no lo dejara solo. Sentí el impulso inmediato de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien. Ese instinto materno que nunca desaparece me atravesó con fuerza. Pero me contuve. Le dije que ayudar no significaba rescatar, que tenía que hacerse responsable de sus actos. Se levantó bruscamente la silla, hizo ruido, algunas personas voltearon a mirar. Me acusó de ser fría, de no tener corazón. Me mantuve sentada con las manos sobre la mesa y le dije que tener límites no me hacía cruel, que durante años había tenido corazón de sobra y nadie lo había cuidado. Pagó de golpe y se fue sin despedirse. Me quedé sentada un momento con la mirada fija en la mesa, sintiendo un temblor recorrerme el cuerpo. No lloré ahí. Respiré profundo, tomé mi bolso y salí del café. Caminé despacio, dejando que el ruido de la calle me devolviera al presente. Sentía un cansancio profundo, pero también una ligereza extraña. Sabía que ese encuentro no había sido el final, pero sí un punto de quiebre. Ya no había marcha atrás. Regresé a casa de mi hermana al atardecer. Me preguntó cómo había ido todo y le dije que había sido difícil. Me abrazó sin decir nada y ese gesto sencillo me sostuvo más que cualquier palabra. Cenamos en silencio y luego me encerré en la habitación. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Pensaba en la cara de mi hijo, en sus palabras, en lo que vendría después. Sabía que intentaría volver a llamar, que buscaría otras formas de presionar. Me preparé mentalmente para eso. No con dureza, sino con firmeza. Antes de apagar la luz, miré el techo y sentí una mezcla de tristeza y alivio. No había ganado nada, no había perdido todo. Estaba en medio de algo que todavía no terminaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo honesta conmigo misma. Cerré los ojos sabiendo que al día siguiente habría nuevas consecuencias, nuevas decisiones. El camino no iba a ser corto ni fácil, pero ya no estaba dispuesta a volver atrás. El silencio de la noche me envolvió mientras aceptaba que lo más duro quizá aún estaba por venir. La mañana siguiente no trajo respuestas inmediatas, solo un cansancio profundo que se me había metido en los huesos. Me desperté tarde con la luz filtrándose por la ventana y por un momento no supe dónde estaba. Tardé unos segundos en recordar la noche anterior, el café, las palabras duras, la forma en que se fue sin mirar atrás.
Me quedé acostada mirando el techo, dejando que el cuerpo se acomodara a esta nueva realidad. Me levanté despacio y fui a la cocina. Mi hermana ya estaba despierta, preparaba algo de comer, y me saludó con una sonrisa suave, como si entendiera que no era día de preguntas. Me serví un café y me senté a la mesa en silencio. El ruido cotidiano de la casa me resultó extraño pero reconfortante al mismo tiempo. Era vida normal ocurriendo mientras yo seguía procesando un terremoto interno. El teléfono estaba ahí sobre la mesa. Lo miré sin tocarlo. Sabía que habría mensajes, llamadas, intentos de contacto. No tenía prisa por revisarlos. Necesitaba un momento para mí, sin voces externas reclamando explicaciones. Tomé el café caliente entre las manos y respiré hondo. Pensé en cómo había pasado tanto tiempo reaccionando a los demás y tampoco escuchándome. Salí a caminar un rato para despejarme. El barrio estaba tranquilo, algunas personas barrían la banqueta, otras sacaban a pasear al perro. Nadie sabía lo que estaba pasando en mi vida y esa indiferencia me dio paz. Caminé sin rumbo dejando que el sol me calentara la cara. Sentí el cuerpo pesado pero la mente un poco más clara. En una esquina me encontré con una vecina que no veía desde hacía tiempo. Me saludó con afecto, preguntó cómo estaba mi hijo. Dudé un segundo antes de responder. Le dije que estaba pasando por un momento difícil, que todos necesitábamos espacio. Asintió sin indagar más y me deseó lo mejor. Agradecí esa discreción que antes me hubiera parecido distante y ahora me resultaba un regalo. Al volver a la casa, decidí revisar el teléfono. Había varios mensajes de él, algunos llenos de enojo, otros más suaves, casi suplicantes. Leí uno por uno con calma sin responder de inmediato. En uno decía que se sentía perdido, que no sabía cómo arreglar las cosas. En otro me acusaba de haberlo dejado solo cuando más me necesitaba. Cada mensaje despertaba emociones distintas, pero ninguna me hacía dudar de la decisión tomada. Pensé en responder algo largo, explicarle todo una vez más, pero me detuve. Ya había hablado suficiente. Entendí que no siempre es necesario aclararlo todo, que a veces el silencio también es una forma de límite. Decidí contestar, solo uno breve. Le dije que necesitábamos tiempo, que hablaríamos más adelante cuando ambos estuviéramos más tranquilos. Envié el mensaje y dejé el teléfono de nuevo sobre la mesa. Pasaron las horas lentas. Ayudé a mi hermana con algunas tareas, doblé ropa, limpié un poco, como una manera de mantener las manos ocupadas. Mientras lo hacía, pensé en los años que había pasado haciendo lo mismo en mi propia casa, sintiendo que era mi obligación. Ahora lo hacía por elección, y eso cambiaba todo. Por la tarde recibí una llamada que no esperaba. Era una mujer que se presentó como conocida de mi hijo, alguien con quien había hablado recientemente. Su tono era cuidadoso, me dijo que él estaba muy mal, que hablaba de mí con rabia y tristeza mezcladas. Me pidió que fuera comprensiva, que no lo dejara así. La escuché sin interrumpir y cuando terminó le agradecí la preocupación. Le dije que lo amaba pero que esta vez no podía arreglarle la vida. Colgué con las manos temblorosas. Esa llamada me sacudió más de lo que esperaba. Sentí la culpa subir como una ola antigua conocida. Me senté en el sillón y dejé que las lágrimas salieran sin resistencia. Lloré no por arrepentimiento, sino por el peso de ser madre, incluso cuando decides soltar. Nadie te enseña a hacer eso. Nadie te dice cómo seguir amando sin destruirte. Después de un rato me limpié la cara, respiré profundo y me levanté. Fui al baño, me miré en el espejo y me hablé en silencio. Me dije que estaba bien, sentirse así, que el dolor no invalidaba la decisión. Me recordé por qué había llegado hasta ahí, las humillaciones, el cansancio, la invisibilidad. No podía olvidarlo ahora. Al anochecer mi hermana preparó algo sencillo para cenar. Nos sentamos juntas y me preguntó si estaba segura de lo que hacía. Le respondí con honestidad que no estaba segura de nada, excepto de que no podía volver atrás. Me apretó la mano y me dijo que eso era suficiente. Esa frase se me quedó grabada. Más tarde me encerré en la habitación
y me senté en la cama con una libreta vieja que había encontrado en el bolso. Empecé a escribir sin pensar mucho, solo dejando salir palabras sueltas, recuerdos, frases que nunca había dicho. Escribí sobre el miedo a estar sola, sobre la rabia acumulada, sobre el amor que todavía sentía por mi hijo a pesar de todo. Lloré mientras escribía, pero también sentí alivio. Me di cuenta de que durante años había sido fuerte para todos menos para mí. Siempre la que resolvía, la que aguantaba, la que entendía. Ahora estaba aprendiendo a sostenerme sin aplausos, sin aprobación. Y eso dolía, pero también me estaba devolviendo algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cerré la libreta y me recosté un momento mirando el techo. Pensé en el futuro inmediato, en dónde viviría, en cómo reorganizaría mi vida. No tenía un plan completo, pero tampoco pánico. Por primera vez sentía que podía construir algo desde cero, sin cargar con expectativas ajenas. El teléfono vibró una vez más. No lo tomé. No porque no me importara, sino porque necesitaba terminar ese día en silencio. Sabía que al día siguiente habría nuevas conversaciones, nuevas decisiones, quizá confrontaciones más duras. Pero esa noche necesitaba descansar. Me acomodé bajo las cobijas y apagué la luz. El silencio volvió a envolverme distinto al de otras noches. No era vacío, era un silencio lleno de preguntas abiertas, pero también de posibilidades. Respiré hondo y dejé que el cansancio finalmente me venciera. Antes de quedarme dormida, pensé que tal vez esto no era el final del conflicto, sino apenas el comienzo de algo más profundo. Algo que iba más allá de mi hijo y de mí. Algo que tenía que ver con aprender a vivir sin pedir permiso para existir. Cerré los ojos con esa idea, acompañándome consciente de que el paso más difícil ya estaba dado. El tiempo empezó a acomodarse de una forma distinta, después de todo lo que había pasado, como si los días ya no corrieran detrás de mí, sino a mi lado. No fue inmediato ni fácil, pero poco a poco las mañanas dejaron de doler tanto. Me despertaba, sin esa presión en el pecho, sin la sensación de estar fallando antes siquiera de levantarme de la cama. Seguía cansada, sí, pero era un cansancio honesto, no ese agotamiento de vivir para otros. Los primeros días después fueron silenciosos. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo intentos de acercamiento. Ese silencio me asustó al principio, porque durante años había vivido reaccionando al ruido, a las demandas, a las expectativas. De pronto no había nada, y tuve que aprender a estar conmigo misma sin distraerme. Me sentaba con el café caliente entre las manos, mirando por la ventana, dejando que los pensamientos vinieran sin pelear con ellos. Lloré mucho esos días. Lloré por mi hijo, por lo que fue, por lo que nunca sería. Lloré por mí, por todo lo que había permitido, por las veces que me hice pequeña para no incomodar. Pero algo era distinto, ya no me culpaba por llorar. Entendí que el duelo no solo es por las personas que se van, sino por las versiones de nosotras mismas que dejamos atrás. Empecé a hacer cosas pequeñas para mí, sin avisar a nadie, sin pedir opinión. Salía a caminar por las mañanas, me sentaba en una banca del parque a observar a la gente. Compré una planta para la habitación y me sorprendí cuidándola con una paciencia que antes no tenía. Era como si al fin tuviera espacio para respirar, y ese espacio me estuviera enseñando quién era yo sin el peso de ser siempre la madre sacrificada. Un día, mientras acomodaba mis cosas, encontré fotos viejas. Mi hijo de niño sonriendo con los dientes chuecos, abrazándome fuerte. Me senté en el piso con esas imágenes en las manos y sentí el amor intacto. Porque eso no se había ido. El amor seguía ahí profundo, real, pero ya no dolía de la misma forma. Ya no exigía que me destruyera para probar que existía. Entendí algo importante en esos momentos. Amar no significa desaparecer. Ser madre no significa aguantarlo todo. El amor que exige humillación no es amor, es costumbre, es miedo, es manipulación. Y aceptar eso fue uno de los tactos más difíciles de mi vida. Con el paso de las semanas empecé a reorganizar mi vida. Busqué un lugar pequeño para vivir algo sencillo,
que pudiera sostener sin depender de nadie. Cuando encontré el departamento, sentí una mezcla de emoción y vértigo. Firmé el contrato con manos temblorosas, pero con la certeza de que estaba dando un paso necesario. Era mío. Pequeño, pero mío. La primera noche ahí fue extraña. No había muebles, solo un colchón en el suelo, una lámpara y la planta que me había acompañado esos días. Me senté en el piso y escuché el silencio. No era un silencio triste, era un silencio nuevo lleno de posibilidades. Me acosté temprano y dormí profundo como no lo hacía desde hacía años. No voy a decir que todo se resolvió mágicamente. Hubo días malos, días en los que la culpa regresaba sin avisar, días en los que me preguntaba si había sido demasiado dura. En esos momentos me recordaba por qué había tomado esa decisión. Me recordaba las risas frente a sus amigos, las palabras que me hicieron sentir invisible. Me recordaba que poner límites no es castigar, es protegerse. Con el tiempo retomé cosas que había dejado de lado. Volví a leer por las tardes, a escribir un poco, a escuchar música sin sentirme apurada. Empecé a reconocerme más allá del rol de madre. Y eso fue tan liberador como doloroso, porque también implicaba aceptar cuánto me había perdido en el camino. Una tarde recibí un mensaje corto de él. No era una disculpa ni un reclamo, solo decía que esperaba que estuviera bien. Lo leí varias veces antes de responder. Le contesté algo simple. Le dije que esperaba lo mismo para él. No abrimos una conversación larga, no era el momento. Pero fue suficiente para saber que el vínculo no estaba muerto, solo estaba cambiando. Aprendí que sanar no es olvidar ni perdonar rápido. Sanar es aceptar lo que fue sin negarlo, sin maquillarlo. Sanar es dejar de justificar lo injustificable. Y eso toma tiempo. Todavía hay días en los que me duele recordar, pero ya no me pierdo en ese dolor. Lo dejo pasar como una ola que llega y se va. Hoy mi vida es distinta. No perfecta, pero mía. Me levanto sin miedo a decir lo que siento. Me siento a comer sin la presión de agradar. Me escucho. Y eso es algo que había olvidado cómo hacer. No sé qué pasará con mi hijo en el futuro. No sé si nuestra relación encontrará un nuevo equilibrio, pero ya no baso mi bienestar en esa incertidumbre. Entendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía. La soledad puede ser un espacio de reconstrucción, de encuentro contigo misma. Me tomó años comprenderlo, pero ahora lo sé. Y no tengo miedo de decirlo en voz alta. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero que sepas que no estás sola. Muchas mujeres hemos vivido creyendo que amar es aguantar, que ser madre es sacrificarse hasta desaparecer. No es verdad. Mereces respeto, mereces paz, mereces una vida donde tu voz tenga lugar. No fue fácil levantarme ese día, agradecer y salir en silencio. Pero esa decisión cambió todo. Me elegí cuando nadie más lo hacía. Y elegirte no es egoísmo, es supervivencia. Si esta historia resonó contigo, si has vivido algo parecido, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, me gustaría leerte. Comparte tu experiencia. Deja tu comentario, cuéntame desde dónde estás escuchando. A veces saber que no estamos solas es el primer paso para empezar a sanar. Yo sigo aquí caminando despacio, aprendiendo a vivir de otra manera. No tengo todas las respuestas, pero tengo algo que antes no tenía: paz. Y por ahora eso es suficiente. Descargo de responsabilidad. Disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos
y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío